Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo encuentro virtual. Vamos a compartir pantalla a continuación. Pues bien, hoy vamos a viajar en tiempo, espacio y acontecimiento. Y vamos a conocer una historia, una microhistoria, una travesía familiar en el Caribe, siglo XVIII y siglo XIX, y que de alguna manera nos conectan con el presente. Mi nombre es Rebeca Padrón, soy historiadora y genealogista senior. Adelante. Pues bien, fíjense, hoy vamos a viajar en tiempo, espacio y acontecimientos a conocer la historia de algunas familias que se desarrollan, digamos que como punto de epicentro, las islas ABC, Aruba, Curazao, Bonaire. Aruba, Bonaire, Curazao. Pues bien, son la familia Moore, Blythe, Oblide y Maduro. Pues nos vamos a enfocar un poco en la historia, digamos, no de los sefardíes, sino desde el punto de vista de los esclavizados y esclavizadas de estas familias, y que de alguna manera se interconectan con judíos sefardíes de las islas de Aruba, Bonaire y Curazao, y por supuesto con todo lo que es Latinoamérica y el Caribe, en este caso Jamaica, San Tomás, San Croix y por supuesto Venezuela, en específicamente, digamos, Puerto Cabello en el estado Carabobo. Pues fíjense, la familia Maduro, digamos que hace una larga travesía desde Europa, ¿verdad? Cuando la Inquisición fueron expulsados de la península ibérica y por supuesto optaron por el apellido Maduro. Los judíos sefardíes Maduro se fueron posterior a los siglos, se fueron a Ámsterdam, Holanda, lo que conocemos como Holanda o Países Bajos, y por supuesto, cuando las islas Aruba, Bonaire y Curazao pasaron a los holandeses, que los españoles se las cedieron a los holandeses, evidentemente la familia Maduro se trasladó para allá. En este caso estamos hablando de judíos sefardíes, pero ellos hicieron antes de llegar a Aruba, Curazao y Bonaire, estuvieron por San Tomás, por San Croix y por Jamaica, y por supuesto por un circuito que estaba, digamos, estas islas del Caribe interconectadas. Por su parte, estamos hablando de la familia que optó por el apellido Bly y el apellido Moore. ¿Por qué optó? Porque no es un apellido, digamos, que viene de generación en generación, sino por una condición jurídica de esclavizado a ser libre, optan por el apellido. Entonces veamos a continuación, ¿verdad? La historia, por ejemplo, tenemos a dos personajes principales, dos protagonistas, en una historia de amor que de alguna manera nos hace reivindicar lo que es la búsqueda de la igualdad de derechos y la libertad. Encontramos a María Clementina Moore y Johann Blide, o Bly, ambos afrodescendientes esclavizados, esclavos. Ellos se unen y procrean 11 hijos. Ellos a través de largos años trabajarán día a día por la búsqueda de la igualdad de derechos y la libertad en una hermosa historia de amor de familia. La historia de la vida cotidiana, la reconstrucción de historia de familias nos permiten observar a través de cada generación en tiempo, espacio y acontecimiento cómo se van creando redes de parentesco, redes de sociabilidad, redes de compadrazgo, de paisanaje, y cómo se va entretejiendo de una generación a otra los matrimonios, los enlaces matrimoniales, las dispensas, los disensos. Y de alguna manera esto nos conecta no solamente con el presente, sino con nuestro pasado y las raíces ancestrales. Palabras claves para esta investigación: esclavizados, sefardíes, colonia, movilidad social, movilidad transatlántica, familia, vida cotidiana y calidad. Pues bien, como les comenté, la familia Maduro eh, sale por el proceso de Inquisición, optan por el apellido Maduro y son expulsados de la península ibérica, y es cuando optan por el apellido Maduro. Hubo una persona en la época de la Inquisición que fue juzgado y fue quemado en la hoguera.
Esta familia realizó una travesía transatlántica que pasó por la península ibérica, Portugal, España, sur de Italia, que estuvieron, por ejemplo, en el sur de Italia, también tuvieron en Livorno, Holanda, en Surinam, Jamaica, San Tomás, San Croix, Curazao, Bonaire, Venezuela, Puerto Cabello y Falcón. Y bueno, por su parte, los que optaron por el apellido Mor y Blay salieron del continente africano originalmente de Nigeria y de Sierra Leona. Esto se sabe gracias a los exámenes de ADN que se han podido demostrar el origen, digamos, de dónde salieron los familiares o los que están conectados con el apellido Mor y Blaide o Blide, que están conectados con esta familia. Ambas familias, la familia Maduro de origen sefardí y Mor y Blide o Blaide de origen esclavizado o de esclavos, se unirán en el siglo XIX en enlaces matrimoniales. Pero veamos a continuación cómo se van creando estas redes de parentesco, sociabilidad, compadrazgo, de matrimonios y enlaces, de amores y desamores y redes comerciales en las islas del Caribe y la península, en este caso, de Venezuela, la península de Paraguaná, Falcón y el estado Carabobo, Puerto Cabello. Pues bien, en 1833 se publica en un periódico de la isla de Curazao un comunicado de la Secretaría de la Gobernación. Y aquí se declara como resultado de la solicitud realizada por patrimonio del difunto Jan Fredrik Hart, se ha concedido cartas de manumisión al esclavo Johan Figueroa o Figaroa, a la esclava Ángel Truaida y a la niña esclavizada Johanny Matildis, y que en adelante se denominarán Johan Blaide o Johan Blide. Es decir, el señor Jan Freddy Hart, que era el propietario de Johan Figueroa, deja en su testamento que le da la libertad siempre y cuando opte por el apellido Blide o Blide y abandone eh, digamos, su apellido original, que era Figueroa, porque él era hijo de un señor a su vez llamado Juan Figueroa, que había nacido en Venezuela, en Puerto Cabello, y de una muchacha, bueno, que era de las Islas del Caribe. Pero veamos a continuación quién es Johan Cornelio Blay, que antiguamente se llamaba Johan Figueroa. Johan Figueroa tiene una movilidad jurídica en cuanto a su condición de esclavizado, de esclavo pasa a ser libre, pero también una movilidad de apellido, que de Figueroa pasa a ser Blide. Es decir, lleva como el estigma para siempre de su origen esclavizado. ¿Por qué? Porque no era el apellido de él, no era el apellido de su padre biológico, era un apellido que le impusieron. Entonces el propietario le impuso un apellido. Este propietario era un judío de Bonaire que había nacido en 1775 y murió en 1832. Y en 1833 es cuando le dan la libertad a Johan Cornelio Blay porque se ejecuta el testamento, la testamentaría. Johan Cornelio era hijo de Ana Caterina, ¿verdad? Y bueno, y él nació en la isla San Croix. Aunque el papá de él nació en Venezuela, su, su nacimiento está en la isla San Croix, igual que el de su madre de la isla San Croix o Isla Virgen. Fíjense, él tiene amores con María Clementina Amor, la madre de todos sus hijos, de sus 11 hijos. Clementina Amor, María Clementina Amor, era hija de María Úrsula y a su vez nieta de Ana Leonora. Ellos todos eran esclavizadas, es decir, su condición eran esclavas. La movilidad social de y movilidad jurídica de María Clementina Amor la logró, su libertad fue gracias a Johan Cornelio Blay. Y veamos a continuación. ¿Por qué? Porque Jan Hart, que era el propietario de Johan, le dice, bueno, tú vas a optar por llamarte Johan Cornelio Blay, ¿verdad? Él había nacido en 1800 en San Juan y en el 33 le conceden la libertad por testamentaría, pero que tendrá siempre el estigma allí de haber sido esclavizado.
Fíjense. Entonces, tenemos Johann Cornelio Bly o Johann Figueroa, era un hombre de mar, un hombre que después que obtuvo la libertad, ya él se dedicaba a trabajar en el mar como comerciante. Pero él era muy conocido dentro del mundo latino caribeño en las embarcaciones. ¿Por qué? Porque él era un pirata. Su barco se distinguía por tener un mástil y en una bandera y un pez espada y una calavera. Según las escrituras de la época, este señor era muy conocido por siempre llevar un abrigo de cuero, un abrigo de cuero y era un pirata. Se dedicaba al contrabando comercial, ir y venir, y bueno, cuando se revisan la lista de embarcaciones de entrada y salida de Curazao, encontramos que en muchas oportunidades Johann Figueroa o Johann Bly se dedicó al negocio de las embarcaciones, iba por ejemplo a Jamaica, a la isla de San Tomás y también por supuesto a Puerto Cabello y a Falcón. Entonces, cuando se le pidió, por ejemplo, a la inteligencia artificial que recreara un poco lo que decían los documentos o lo que dicen los documentos del mástil, una bandera con un pez espada y una calavera, encontramos una recreación más o menos así, pero es muy interesante. Imagínense esa imagen, ahí llegó el pirata Bly, ahí llegó el pirata Johan. Y bueno, Johan en 1834, apenas un año de haber obtenido la libertad, él obtiene una fianza firmada por los judíos de apellido Gorter y Charles Bedebro, que eran los propietarios de María Clementina Moore. Y entonces él solicita que le den esa carta, esa fianza, ¿verdad? Para poder él comprar la libertad de María Clementina Moore, que era su mujer, y los hijos. Compra la libertad de dos hijas de él, de Paulina Urselina y de Arnilia Julie. Y entonces María Clementina por fin consigue su libertad y tiene una movilidad jurídica de libre María Clementina Amor a los 30 años, su hija Ursulina Paulina a los 2 años y a Arnilia Juliet Clementina de 2 meses. El propietario había sido un judío llamado Isaac de Bro. Y bueno, y aquí encontramos cuando digamos que le dan la carta de libertad de manumisión a María Clementina, Ursulina y Arnilia. Pero sin embargo, aquí comienza una historia. ¿Por qué? No le bastaba a María Clementina tener solamente la libertad de su esposa y sus dos hijas. Él tenía que seguir luchando por la libertad de cada uno de sus hijos, por el amor de tener a su familia unida. Fíjense, es una historia hermosa, pero a la vez muy, muy, muy fuerte. Porque cuando encontramos el censo de propiedades de impuestos que debían tener los propietarios esclavistas judíos de la isla de ABC, Aruba, Bonaire y Curazao, encontramos, por ejemplo, que Isaac de Bro, él había nacido en Suiza y llegó a Curazao en 1793 como un soldado holandés. Su hermano Jan Jacob y Charles Bell el Charles B. era padre de un escritor famoso de apellido de Bro, que Cosas de la Vida, de Cola de Bro, que estas descendientes de la familia de Bro, cuando ellos consiguen la libertad, ellos se vienen a vivir a Puerto Cabello en Venezuela. Imagínense lo fuerte que debe ser que tú dejas tu isla donde fuiste esclavizado, vas a un lugar a hacer una vida nueva como libre y te encuentras a los hijos y a los que habían sido inclusive tus antiguos propietarios. Pues bueno, aquí encontramos el registro de esclavizados o de esclavos del judío Isaac de Bro y encontramos, por supuesto, los hijos de Johann Figueroa o Johann Bly. Encontramos a María Úrsula, que había nacido en 1770, la mamá de María Clementina, y que falleció siendo esclavizada en 1853. Encontramos también un hermano, y este hermano murió esclavizado, no sabemos qué fue de la vida de él, pero murió en 1854. Entonces, fíjense, aparece también una hija llamada Georgina.
Pero en 1839, 1834, 1835, año a año, Johann Blay o Johann Figueroa solicitó ante las autoridades la carta de manumisión de cada uno de sus hijos. Entonces, por ejemplo, en 1826, él solicita la carta de manumisión de Catarina Frasinetta Moore, una hija que tenía que pertenecía a Jan Jacob de Bro, hermano de Isaac, otro judío. El Lord Gobernador ha considerado buena hacer esto de conocimiento general y pedir cualquiera que pueda tener algún derecho o pretensión de la niña esclava, que le informe en un plazo de 3 semanas. Después de que este anuncio se haya publicado por primera vez en el periódico público, al final de este tiempo se otorgarán las cartas de manutención. Evidentemente nadie reclamó durante estas 3 semanas la niña esclava Catarina Francineta y finalmente se pudo lograr que en 1839 que Catarina obtuviera la libertad y se fuera a vivir con sus padres como persona libre. En 1840 compró la libertad de otra hija y entonces encontramos a Catalina y a otra hija llamada Micaela Alfonsina Arnoldus Blay. Ella se va a casar posteriormente, años después, con un primo hermano llamado Felipe Ignacio Maduro Blay, hijo de Ursulina Blay y de un marinero y capitán judío sefardí llamado Nicolás Maduro. ¿Sí? Nicolás Maduro. Y bueno, resulta que aquí comienza esta historia porque aquí las redes de parentesco y de sociabilidad y redes comerciales nos damos cuenta porque Johan Blay o Johan Figueroa era capitán de barco, era pirata, y el capitán Nicolás Maduro era marinero y también poseía embarcaciones. Él se casa con eh, una hija de Johan y por supuesto crean las redes de parentesco, sociabilidad, comerciales y por supuesto redes familiares. Fíjense, aquí tenemos un caso muy interesante con Johan Blay o Johan Figueroa. En 1843 él compra la libertad de una de sus hijas, pero él solicita la libertad a través de una carta de manumisión de Luisa Rudolfina para tener un mecanismo de movilidad de la condición jurídica de esclavizada o de esclava para que sea liberta. Le ponen de condición, mira, nosotros te vamos a dar a tu hija, pero la única manera que tú tengas a tu hija es que tú la compres como tu esclavizada. Es decir, no te vamos a dar la libertad, no le vamos a dar la manumisión, la vas a tener como tu esclavizada. Él compra a su hija como esclavizada y cuando a él le toca declarar a las autoridades, declara como único bien a su propia hija, porque era una propiedad. Luisa Rudolfina no se sabe de la vida de ella, sino muchos años después, yo diría que hasta un siglo y pico después, cuando una persona me contacta de Rumanía y me pide, me solicita información sobre Luisa Rudolfina, que una de su abuela, de sus abuelas, es Luisa Rudolfina, pero él no sabe nada de ella. Yo le digo, ¿y qué es usted de ella? Bueno, yo soy un descendiente de Luisa Rudolfina. Y allí es donde yo comienzo a atar cabos que Luisa Rudolfina o se casó esclavizada y se fue a Europa, o Luisa Rudolfina se escapó, pero no hay carta de manumisión ni de libertad, ni siquiera cuando Johann Blay y su esposa se casan. Pero vamos a continuación a seguir esta historia. En 1843, Johann viaja desde Bonaire a la isla de Curazao, que era ahí mismo, ¿no? Era igual la isla de los Países Bajos, en un barco llamado Gisberta, junto con su esposa Clementina, María Clementina Moore, su hijo Johann o John William Blay y su hija Ursulina Paulina Blay. Así está reseñado en los registros de pasajeros y capitanes de barcos, donde el propietario de este barco era Isaac de Bro. ¿Se acuerdan? El que era propietario de Johann Blay, de las hijas de Johann Blay y de Clementina. Bueno, ellos viajaron en el barco de su antiguo propietario. La nave poseía el nombre de la hija de Isaac, de Susan Gisberta de Bru. Esta Susan Gisberta de Bru era la dueña de aquella niña llamada Luisa Rudelfina, que no le querían dar la libertad.
porque sencillamente la niña quería seguir teniendo a su amiguita Luisa Rudolfina como suya. En 1848, Susana Gisbert de Bro declara ante las autoridades, y entre las declaraciones de estas propiedades declara, por supuesto, a una de las hijas de, de Johann Blay o Johann Figueroa. También le da la libertad a una niña llamada Georgina. En- Cuando ya tiene 54 años, Juan Figueroa, Johann Cornelio Blay o Blide, ¿verdad? Cuando ya tiene 54 años, en 1879, él, como bien comenté, había desafiado mares, tormentas, bueno, todo, por el amor de su esposa, María Clementina Amor, y sus hijos. Y por supuesto, quitándose el estigma, digamos, de los hijos de la familia de Bro. Sin embargo, en 1879 consigue por fin lograr, digamos, la libertad de casi todos los hijos, menos de Luisa Rudolfina, ¿verdad? Y entonces él se casa. Y cansado, enfermo, con cataratas, convencido del amor por su familia, él reconoce a cada hijo jurídicamente ante las leyes. Es decir, cuando él se está casando con María Clementina Amor, que ya él está, digamos que una persona mayor, ¿verdad? Que tiene cataratas, está enfermo, está cansado, él mismo lo escribe y se anexa el informe médico. Y entonces él declara allí que él compró la libertad, la carta de manutención de su esposa y de cada uno de sus hijos y los nombra a cada uno, menos a Luisa Rudolfina. ¿Por qué? Porque él quería que dejar constancia de que su condición de hoy y para siempre eran libres. Fíjense, cuando estamos hablando siglo XIX y nos trasladamos al siglo XXI, ¿verdad? Encontramos cómo en una era bicentenaria, dos figuras políticas de Venezuela actualmente, una de oposición y una que está como presidente del Estado de la República Bolivariana de Venezuela, es decir, el presidente de la República, como dos descendientes de Johan Cornelio Blay o Juan Figueroa, hoy en día son primos en séptima generación y tienen un abuelo en común. Y son descendientes de este señor, del gran pirata Blay, el de la calavera y el pez tiburón. Dos de sus descendientes están presentes en la historia política de Venezuela. Sus redes de parentesco y coincidencias familiares genéticas de ADN se entrelazan con la historia contemporánea de Venezuela. En cuanto a los orígenes, digamos, de los esclavizados, podemos determinar de que están en Nigeria y en Sierra Leona. Sin embargo, hay otros en cuanto a los orígenes esclavizados, porque la otra parte están los orígenes de los judíos sefardíes. Pero fíjense, Ursulina Paulina Blay, ella se casará con Nicolás Maduro, un comerciante mercante, quien solicitará en Venezuela en el siglo XIX una carta de naturalización. Entonces él tiene un expediente de naturalización donde él está pidiendo la nacionalidad, que se le reconozca, bueno, que él tiene cierto tiempo viviendo aquí en Puerto Cabello, que tiene una hija y que ha hecho vida y que tiene negocios con la isla de Curazao y que tiene más de un año viviendo en Puerto Cabello. Y bueno, y Ursulina Paulina Blay es hija de Johan Cornelio Blay y su mamá. eh, eh, pero Ursulina Paulina Blay es la abuela directa de Nicolás Maduro Moros, el presidente de la República, que se casó con Nicolás Maduro. Y cuando vemos la otra parte de las redes de parentesco, ¿verdad? Encontramos que el hermano de Ursulina, es decir, Ursulina Paulina Blay Moore y su hermano Johan William Blay Moore, ambos hijos de Johan Cornelio Blay o Johan Figueroa y María Clementina Moore, estos dos hermanos son los abuelos directos de Nicolás Maduro Moros y Gerardo Blay Pérez. Estos son los dos políticos, digamos, que en la actualidad de la política venezolana están conectados
por no solamente redes de parentesco, sino también por redes familiares y por ADN. Entonces, Johan Cornelio Blay o Johan Figueroa, esclavizado, pirata del Caribe, conocido por su chaqueta de cuero, su calavera y su tiburón en la bandera, se casó con María Clementina Amor, tuvieron 11 hijos y de esos 11 hijos, dos hermanos son los abuelos directos de dos políticos venezolanos. Y esas son las magias de la genealogía, de la historia y de la reconstrucción de la historia de familia y vida cotidiana de los ancestros. Y bueno, espero que les haya gustado esta actividad, las microhistorias y travesías familiares, que esta historia continuará porque tiene muchísimas redes de parentesco. Hoy nos dedicamos solamente a la rama esclavizada, porque la rama de, de Nicolás Maduro, que él es descendiente de judíos sefardíes, resulta que él por casarse con Ursulina Blay, que tenía la estigma de esclavizada, la familia de él lo, digamos que lo aparta, ¿no? Sin embargo, a través de los documentos se pueden evidenciar que las redes de parentesco, sociabilidad, compadrazgo y redes comerciales, él continúa cierta conexión con la comunidad sefardí de las islas de Aruba, Bonaire y Curazao, Falcón y por supuesto la familia Maduro de Puerto Cabello. Los descendientes de todos ellos, tanto de unos como otros, vinieron a Venezuela. Y bueno, y aquí tenemos en el presente a estos dos políticos venezolanos que son, ambos son de oposición, uno de presidente de la República, otro de oposición, pero tienen un antecedente en común, un ADN en común, un abuelo en común, el pirata Johan Blay, Johan Figueroa. Y bueno, hasta un próximo encuentro. Espero que les haya gustado. Muchas gracias.